¿Qué tal? ¿Cómo están? En las últimas horas se ha venido comentando intensamente en redes sociales una sentencia que dictó un juez de distrito en materia penal en el estado de Veracruz. Una sentencia que ha generado mucha polémica, que ha suscitado diversos comentarios, dado que se trata de un caso altamente mediático. Me refiero, por supuesto, como ustedes estarán imaginando, al caso de una persona imputada de nombre Diego Cruz Alonso. Se conoce también este caso como el caso de los Porquis de Costa de Oro, de los Porquis de Veracruz, y hay varias cosas que comentar, varias cosas que analizar desde el punto de vista jurídico. Vamos por partes. La primera sorpresa que me llevé al revisar los comentarios en redes sociales acerca de esta sentencia es que muchas personas basaron, incluso juristas, abogadas, abogados, profesores y profesoras de destacadas universidades aquí en la Ciudad de México o en otras ciudades, basaron sus comentarios y sus análisis del caso en notas periodísticas. Esto es, yo estimo que para poder criticar una sentencia, para poder analizar una sentencia, pues se tiene que haber leído esa sentencia. Me parece una falta de profesionalismo muy importante que se haya criticado al juez de distrito que emite el fallo en cuestión sin haber leído la sentencia, simplemente a partir de notas de prensa, a partir de la interpretación que de la sentencia hicieron periodistas, comunicadores que no son especialistas en derecho, y esto es algo muy llamativo, desde mi punto de vista también, por supuesto, muy criticable. En segundo lugar, hay que aclarar que esta sentencia en modo alguno, y repito, en modo alguno, significa impunidad en el caso de la persona víctima presuntamente del delito de pederastia agravada. Ese es el tipo penal por el cual la Fiscalía del Estado de Veracruz hizo su consignación y ejerció la acción penal en contra de 3 individuos. No significa impunidad. ¿Por qué razón? Porque la sentencia es una sentencia que recae a la promoción de un amparo indirecto, y frente a la resolución del juez de distrito cabe interponer, y entiendo que ya se interpuso por parte de la propia Fiscalía de Veracruz, el recurso de revisión. Así que, en definitiva, será un tribunal colegiado de circuito el que decidirá si esta persona quejosa, Diego Cruz Alonso, debe o no de seguir en prisión. La sentencia por sí misma, en el momento en que se dicta, no genera que Diego Cruz Alonso sea puesto en libertad. Ahora, después de estos dos comentarios iniciales respecto a la falta de rigor y profesionalismo consistente en el hecho de que profesores, juristas que se dicen sabedores del derecho se hayan pronunciado sobre una sentencia sin leerla, lo cual me parece gravísimo, y dos, que hayan habido tantos y tantos comentarios hablando de la impunidad que implica esta sentencia cuando es todo lo contrario en términos estrictamente jurídicos. Vamos un poquito al contenido de la propia sentencia. El artículo 182 del Código Penal de Veracruz, cuando refiere el delito de pederastia, señala una serie de circunstancias concurrentes que se deben acreditar a efectos de que se verifique el ilícito previsto por la ley. Señalaría 3 que vale la pena destacar. En primer lugar, el artículo 182 del Código Penal de Veracruz dice que para que haya pederastia se requiere un abuso sexual sobre un menor. El sujeto pasivo del delito debe ser de un menor. En segundo lugar, que este abuso sexual agravie a la integridad moral del sujeto pasivo. Y en tercer lugar, que se realice aprovechando la ignorancia, la indefensión o la extrema necesidad económica o alimentaria del propio sujeto pasivo. Pues bien, el juez de distrito en cuestión, el autor de la sentencia, de este conjunto de elementos que se desprenden de un tipo penal complejo, como ustedes pueden revisar si leen el artículo 182,
toma dos circunstancias concretas y con ello va construyendo su razonamiento jurídico. La primera de ellas es que exista un abuso sexual a un menor y la segunda, la que toma el juez, esa fue la decisión del juez, así construyó su argumento, es la circunstancia de la indefensión. Respecto de ambos extremos, en la página 13 de la sentencia, si ustedes la leen, ya la subí hace rato a mi perfil de Facebook, a mi timeline de Twitter, ya está circulando por ahí, alguien preguntaba. Dice el juez, repito, en la página 13 de la sentencia, que no se acredita la acción material correspondiente al tipo penal ya señalado. Esto es, no se acredita el cuerpo del delito, que es una de las exigencias que para dictar un auto de formal prisión exige precisamente el artículo 178 del Código de Procedimientos Penales de Veracruz. El juez refiere que las pruebas tomadas en consideración por el juzgado del fuero común que conoce de la causa principal en este caso son dos las pruebas importantes, la declaración de la imputada y el peritaje psicológico. Respecto al peritaje psicológico, cabe también anotar el hecho de que señala el propio juzgador que es un peritaje que se refiere en general a una posible afectación psicológica de la víctima, pero que no hace referencia específica a un hecho concreto que pudiera derivar de la conducta del quejoso en el amparo. Es decir, el peritaje psicológico refiere sencillamente que la víctima efectivamente muestra una afectación psicológica y que pudiera esa afectación psicológica ser el producto o ser el resultado de las acciones que la víctima refirió. Pero el dictamen psicológico no es eficaz en términos de acreditar la responsabilidad específica del quejoso en el amparo. El juez, cuando elige estos dos asuntos, si se configura o no se configura el abuso sexual y si se configura o no se configura la indefensión, me parece que sigue una senda argumentativa discutible. No es la que hubiera sido óptima desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque entra en una zona muy peligrosa en términos de razonamiento jurídico en tratándose de este delito tan pues relevante desde el punto de vista mediático, en el sentido de indagar sobre la intención del quejoso en el amparo, esto es, de Diego Cruz Alonso, que es el imputado en el juicio ordinario penal. Esta indagación que hace el juez y que va desarrollando a lo largo de su sentencia, por ejemplo, en la página 19, lo conduce a concluir que no se acredita el cuerpo del delito toda vez que le faltó a la actuación del quejoso el sentido lascivo y que no existía el elemento intencional, estoy refiriendo palabras textuales de la sentencia, de satisfacer su deseo sexual. Esta indagación en el orden de lo psicológico me parece discutible desde el punto de vista argumentativo, ya que pudiera el juez llegar a la misma conclusión sin necesariamente haber seguido esta ruta argumentativa. Creo yo que, bueno, y por ejemplo, respecto de lo segundo, respecto de que tiene por acreditada la indefensión, el juzgador refiere que tan es así que la menor víctima presuntamente del delito se pudo cambiar de lugar en el vehículo en el que se encontraba. Es decir, el vehículo arranca, el vehículo está afuera de una discoteca, como dicen los jóvenes, de un antro. Se suben dos personas adelante de ese vehículo, un vehículo automotor de marca Mercedes-Benz. Atrás se suben otras dos personas y en medio queda la chica. Bueno, todo el mundo sabe, voy a decir su nombre porque aunque en la versión pública de la sentencia está con asterisco señalado, pero pues todo el mundo lo sabe porque el propio padre de la presunta víctima lo hizo público, Dafne Fernández. Entonces Dafne Fernández se sienta en medio y ella refiere que en ese momento, cuando arranca el coche, están dos sujetos, uno de cada lado. Ellos le realizan tocamientos, le tocan los senos, le meten la mano abajo del calzón, así lo refiere ella literalmente, e introducen unos dedos o sus dedos en la vagina. El juzgador dice que no se acredita la indefensión toda vez que
cuando ya está en trayecto el carro, se detiene. No lo refiere el juzgador en la sentencia, pero yo ya tuve acceso por razones que en otro momento explicaré, pero que en orden al secreto profesional en este momento debo guardar reserva. Yo ya vi la averiguación previa, porque es todavía de sistema tradicional, no es carpeta de investigación por no ser del nuevo sistema, y ese trayecto desde que arrancan ellos del antro hasta que se detiene el vehículo dura 22 segundos. Hay un peritaje de tránsito terrestre que acredita que la duración de ese trayecto fue de 22 segundos. En esos 22 segundos, la víctima refiere que fue objeto de estos tocamientos, y el juzgador en la página 27 de la sentencia, revísenla, ya está en mi perfil de Facebook por si quieren encontrar el texto completo, refiere que no se acredita tal indefensión porque ella se pudo cambiar de lugar. Esto es, el vehículo se detiene, se bajan las personas que veían en el vehículo o algunos de ellos, ella se baja, platica unos segundos con estas personas y se vuelve a subir al vehículo, pero ahora se sienta en el asiento delantero, en el asiento del copiloto, en vez de sentarse atrás como era originalmente su postura. Dice también la sentencia, las páginas 29 y 30, que varios testigos no señalan directamente al quejoso, a Diego Cruz Alonso. No lo señalan, y en ese sentido no hay una imputación directa de los testigos que pudieran configurar la llamada prueba circunstancial. En este sentido también el juez es cuidadoso en esto, y no solamente, sino que refiere en la página 31 de la sentencia que los testigos incluso se contradicen en sus dichos. Los testigos tienen versiones diferentes respecto de lo sucedido. En la página 32 de la sentencia, el juez refiere que ciertamente hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que cuando se trata de este tipo de delitos, por la propia naturaleza del hecho ilícito definido así por la ley, que es de realización oculta, delitos de naturaleza sexual o violadores de la libertad psicosexual de las personas que son de naturaleza oculta, tiene preponderancia el dicho de la víctima, siempre y cuando sea el único elemento probatorio que obra en la acusación. Sin embargo, en este caso, el Ministerio Público decidió, y está así referido en la página 32 de la sentencia, añadir otros testimonios, añadir no solamente el peritaje psicológico, sino testimonios de otras personas de los que se tienen que adminicular con la propia declaración de la víctima. Y en ese elenco de testimonios, el juez los va refiriendo uno por uno, en ninguno de ellos se señala se imputa directamente la comisión de la conducta señalada por la ley como delito en el tipo penal de pederastia respecto del quejoso. De tal suerte, pues, que la conclusión del juzgador es que hay insuficiencia probatoria. No hay pruebas de cargo suficientes para efecto de haber dictado el auto de formal prisión. Refiere también el juez que incluso en la averiguación previa se menciona la existencia de diversos testigos y que estos testigos del hecho por parte de la víctima, en la declaración de la víctima se refiere que fulanito, sutanita, etcétera, pudieron haber visto lo sucedido y sin embargo no fueron llamados a declarar por la fiscalía. En ese sentido, en la página 43, el juzgador señala que por esta falta de declaración de testigos se afecta el principio de contradicción y el derecho a la defensa, todavía que podían haber sido testigos que refirieran eventualmente pues elementos que pudiera haber utilizado la defensa. ¿Cuál creo que puede ser la conclusión? Agradeciendo por supuesto sus muchísimos comentarios, los voy a leer en un momento más. Miren, yo como ya mencioné, les comparto que tuve acceso al todo el material que está en la averiguación previa. Es un asunto que me fue consultado en el orden de lo profesional y quiero decirles que de las pruebas que obran en la averiguación previa y que fueron materia de la consignación, estaría yo pudiendo llegar a la conclusión, a una conclusión semejante a la que llegó el juzgador. Esto es, a mí no me gusta cómo argumentó el juzgador. Me parece que cuando el juzgador se mete a dilucidar si hubo o no lascivia, si la intención psicológica existió o no existió, es una ruta muy peligrosa. Es una ruta que pudiera haber generado, desde luego,
pues alguna perplejidad en quien leyera la sentencia, alguna duda en el análisis. Sin embargo, en lo que sí estoy de acuerdo con el juez es que en que no hubo suficiencia probatoria por parte de la autoridad ministerial, que tiene que realizar todos los actos debidos y exigidos por el artículo 19 de la Constitución y los artículos correlativos, particularmente el 178 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz. En este sentido, el juzgador no podía, así como dicen algunas personas, es que el juzgador tenía que haber hecho el trabajo por parte de la Fiscalía. Yo creo que no. Yo creo que el juzgador no puede. Se trata de un proceso regido bajo la lógica acusatoria. Esto es, hay un órgano del Estado que acusa, que formula una acusación, y un órgano del Estado que revisa los términos de esa acusación, que se llama un juzgador, y más un juzgador de amparo. En ese sentido, si la Fiscalía no hizo bien su trabajo, si la Fiscalía no acreditó con suficiencia las pruebas que permitieran concluir que se habían configurado los elementos exigidos por el tipo penal y la presunta responsabilidad del imputado, el juzgador no puede hacer nada para suplir esas deficiencias, esa falta de profesionalismo de la Fiscalía. En ese sentido, creo que se tiene que ser muy, muy cuidadoso. Yo defiendo siempre, que no les quepa ninguna duda, y siempre me verán del lado de la presunción de inocencia. No importa de quién se trate, no importa el delito de que se trate, no importa la conducta que se impute, toda persona tiene derecho a ser presumida inocente. Es una falta de respeto a este principio esencial que se condene a una persona en las redes sociales sin haber leído una sentencia, sin haber analizado los hechos, sin haber tenido acceso al contenido de la averiguación previa, y que con toda ligereza, incluso, fíjense, se comete el enorme error de pensar que Diego Cruz Alonso fue acusado de violación. Falso. Falso de toda falsedad. En la consignación que hace la Fiscalía de Veracruz, el delito por el cual se consigna es el delito de pederastia agravada, no de violación. Así que ni siquiera en eso tuvieron cuidado algunos de las personas que están comentando esta sentencia, de ver por cuál fue el delito por el que se consignó. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó en el Mercedes-Benz negro, propiedad de uno de los 3 imputados? Le había regalado el padre un día antes ese Mercedes-Benz. ¿Qué pasó en la casa de esa misma persona a la que fueron, y la víctima refiere que la introdujeron en un baño y ahí tuvieron relaciones sexuales? No lo sé, no sé qué pasó. No hay ningún elemento que permita de manera fehaciente, de manera directa, sustentar la responsabilidad de los imputados. Y en todo caso, eso será materia y será objeto del trabajo que haga el juez de la causa, el juez ordinario en materia penal en el fuero común del Estado de Veracruz. Ya cuando salga la sentencia definitiva respecto de este procedimiento o de los otros que se están siguiendo contra los 2 coimputados, pues habremos de comentar eso. Pero ciertamente el trabajo que consta realizado por la Fiscalía no acredita suficiencia probatoria. Yo en esto estoy con la misma conclusión que el juzgador. El juzgador no pudo haber suplido esta deficiencia probatoria. La técnica de amparo no alcanza para ello, y en ese sentido creo que tenemos que ser mucho más respetuosos de la tarea del Poder Judicial Federal. Sé que hay personas enojadas, sé que hay personas que dicen que esto es la culminación de la impunidad con la que se vive en México, que es una violación a los derechos de las mujeres, pero creo yo, y que tienen mucha razón, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que en México se violan los derechos humanos de las mujeres, estoy completamente de acuerdo. Yo he dado no 1 ni 2, cientos y cientos de cursos sobre violencia de género. He estado siempre en el lado de la defensa de las personas y grupos sociales discriminados, he estado siempre del lado de los derechos de las mujeres, y sin embargo tengo que defender también la presunción de inocencia y tengo que defender también el debido proceso legal. No se puede encarcelar a una persona cuando no hay pruebas que acrediten fehacientemente los requisitos exigidos por la Constitución y por el Código de Procedimientos Penales de Veracruz en este artículo 178, que ya comentamos. En ese sentido, ojalá que la Fiscalía
en su caso logre aportar mayores elementos. Ojalá que el juez de la causa o el tribunal colegiado de circuito que conocerá de este recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía, pues tengan otra apreciación. Lo que hoy hemos observado, lo que consta en el contenido de la averiguación previa, es que no hay suficiencia probatoria. Para quien comentaba, están llegando muchísimos comentarios, se los agradezco, se los aprecio, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Para quien comentaba respecto del video en donde ellos supuestamente, los Porquis de Veracruz, reconocen los hechos, le invito a la persona, creo que era una persona que por ahí me compartía gentilmente un comentario, la invito a que vuelva a ver ese video. En ese video no hay ninguna confesión, primero. Segundo, ese video no es prueba judicial. Nunca fue aportado el video en el contenido de la averiguación previa, ni hubiera podido tener mayor validez más que una validez simplemente indiciaria, por no haberse desahogado con presencia de los abogados y no haberse desahogado ante un juzgador. Yo sé, me consta, que en México hay muchas personas que se les dificulta aceptar las reglas del debido proceso legal, pero la mayor parte de nosotros como abogados estamos del lado del debido proceso legal. Tenemos que defender la presunción de inocencia siempre, la presunción de inocencia en todos los casos, sin importar la simpatía o antipatía que nos pueda generar un imputado. Toda persona se presume siempre inocente. En ese sentido, les diría como conclusión, agradeciendo desde luego su atención y su tiempo, tómense un tiempo para leer la sentencia, tómense un tiempo para reflexionar sobre el papel del juzgador en amparo, tómense un tiempo para reflexionar sobre los juicios mediáticos que emiten veredictos en Facebook y en Twitter sin haber revisado el material probatorio importante, sin haber reflexionado. Hagan conciencia sobre lo absurdo que es que una sociedad se tire de cabeza en defensa de los derechos de las víctimas del delito sin a la vez respetar el debido proceso legal y sin tomar en cuenta la presunción de inocencia. Seamos congruentes, apeguémonos al Estado de Derecho. En este sentido, creo que la exhibición al juzgador, creo que los insultos a un juzgador federal, a un funcionario federal de quien no tenemos ningún elemento para suponer que está haciendo mal su trabajo, aquellos señalamientos que dicen que seguramente hubo corrupción por el poco tiempo que se tardó el juzgador en dictar sentencia. Caramba, pues ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? ¿Cuántas veces no nos quejamos de que la justicia en México llega muy despacio, llega muy lento? Y ahora que un juzgador hace bien su trabajo y en el curso de 6 semanas dicta una sentencia de amparo, ojo, indirecto, contra auto de formal prisión, ahora nos parece sospechoso que sí se imparta en tiempo la justicia. Bueno, entonces, ¿quién los entiende? Si se tardan mucho, porque se tardan mucho. Si van muy rápido, porque agarraron lana. Yo creo que no es responsable esto. Yo creo que tenemos que ser muy serios. Creo que tenemos que analizar con el debido cuidado y evitar hacer juicios mediáticos, evitar convertirnos en juzgadores de Facebook y Twitter, porque esto no sirve a la justicia y no sirve a la causa del Estado de Derecho en México. Así que ya lo saben, gracias por su atención. Coincido con el juez, no hay pruebas. No hay pruebas, perdónenme, se enoje quien se enoje, sé que no les va a gustar a muchos lo que estoy diciendo, pero en el material ofrecido por la Fiscalía no hay pruebas suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y no es constitucional el auto de formal prisión que dictó el juez de la causa, el juez original del fuero común en el estado de Veracruz. Tiene toda la razón el juez de distrito, hizo una buena conclusión. No estoy de acuerdo, ya lo dije y lo voy a señalar otra vez para efectos de que no tengan ninguna duda, en la argumentación que usó. No estoy de acuerdo en que el juez haya utilizado esta ruta de intentar demostrar que no se acreditó el elemento lascivo, dice literalmente la intención de satisfacer su deseo sexual. Eso me parece inapropiado en la sentencia. En eso no estoy de acuerdo y sin embargo sí estoy de acuerdo en la conclusión. Así que ya lo saben, seguimos en contacto, seguimos en comunicación. No hay impunidad, tampoco se vayan con la finta. Esta persona, Diego Cruz Alonso, sigue privado de su libertad hasta que el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva en definitiva el
asunto del recurso de revisión. Así que vamos a seguir discutiendo sobre este tema porque vienen nuevas noticias, vendrán nuevas informaciones sobre el caso de Dafne Fernández y estas 3 personas acusadas del delito de pederastia agravada en el estado de Veracruz. No acusados de violación, no se confundan tampoco en eso. Acusados de pederastia agravada. Uno no está disponible para la justicia, está en calidad de prófugo. 2 de ellos están ya privados de su libertad con la medida cautelar de la prisión preventiva y sujetos vinculados a proceso con auto de formal prisión. Así que de este tema seguiremos hablando. Ya lo saben. Gracias por su atención. Muy buenas noches. Seguimos estando en contacto en redes sociales. Me pueden seguir en Twitter, en mi canal de YouTube. Me pueden seguir también en Facebook, en Instagram. Estamos en todos lados y en mi página web miguelcarbonell.com y www.centrocarbonell.mx. Muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios. Los voy a revisar en un momento más.